le dicen en esta mañana: bienvenido Espíritu Santo. Oh, Señor, llénanos de tu Espíritu. Te anhelamos, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Oh Padre Santo, bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido a este Jesucristo. Y Jesucristo, bienvenido a este Padre omnipotente. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Oh sí, Señor, hemos venido para rendirnos delante de tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Espíritu Santo, bienvenido a este. Levante su voz con nosotros una vez más. Oh Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria
dicen sí, Señor, en esta mañana. Aleluya. Cambiaré. Cántelo con nosotros. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi lamento y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Diga sí, Señor, conmigo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi lamento y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Diga sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Confiéselo conmigo diciendo: estando atribulado, pero nunca derrotado, o perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy y a su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche y esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi lamento y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Oh, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Oh, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. A ver que se escucha en este lugar diciendo todo sí, Señor. Oh, sí. Que se escuche en este lugar. Sí, Señor, sí. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, sí. Amén. Una vez más declarando: oh, sí, Señor, sí. Decimos sí, Señor, a tu sanidad, a tu salvación. Y sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Oh, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Oh, sí, Señor. Amén. Oh, sí, Señor. Amén. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Diga conmigo: si no hubiera conocido
y si no hubiera conocido al Dios que me ama. En esta mañana dígale: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, una vez más. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh, Señor, no hay nadie como tú. No sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me Señor, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y te amo, mi corazón está en ti. Cristo Jesús, tómame y toma lo que soy. Oh, dígale: te amo, Señor, y te amo. Mi corazón está en ti. Oh, Cristo Jesús, tómame, toma lo que soy. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera, y si no hubiera conocido al Dios, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Si el Señor ha sido grande en su vida, dígalo. Y cuán grande, oh, mi corazón entona la canción. Mi corazón
voces una vez más. Y mi corazón entona la canción. Oh Señor, tú has sido grande para mí. Cuán grande es Él, y cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Y cuán grande es Él, y cuán grande es Él, cuán grande es Él, y cuán grande es Él. Levante sus manos una vez más ahí donde está. Dele gracias a Dios, porque el Señor ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Donde estuviéramos si no fuera por su mano, donde estuviéramos, quizás no aquí, quizás muertos aún, pero su mano, su gracia nos alcanzó un día. En ese glorioso día nos alcanzó, y nosotros, por su misericordia y su gracia y bondad, estamos aquí. Gracias a Dios, gracias Señor te damos. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Cantemos por lo menos el primer verso de ese canto. Señor mi Dios, dígale esta hora. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Decimos en el coro, mi corazón. Aplauso al Señor en esta hora, hermanos. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su fidelidad para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te pedimos que bendigas tu palabra. Ya has bendecido, Señor, la clase, las ofrendas que se han colectado el día de hoy. Y ahora pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, el entendimiento, Padre,
para atesorar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Usa, Señor, mis labios, usa mi mente, usa, Señor, Padre Santo, todo mi ser para entregar esta palabra a tu pueblo. Gracias te damos, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Una vez más, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y si no había recibido la bienvenida, pues sea bienvenido a Templo Esmirna. Y sean bienvenidos aquellos que nos miran por las redes sociales. Dios les bendiga también por conectarse juntamente con nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Vamos a leer en el libro o la carta a los Colosenses. Es los Filipenses, capítulo 4, que están juntos. Vamos a leer Filipenses, capítulo 4, versos 8 y 9. Y si usted lo tiene, puede decir amén. Un fuerte amén. Vamos a leerlo y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Alguien muy acertadamente dijo que las cartas de Pablo ya llevaban un tono como de un soldado que va a la guerra y que sabe que ya está listo, ya está preparado y que en cualquier momento es llamado, es enviado a la batalla y que quizás ya no va a regresar en vida. Y el soldado escribe y comienza a saludar a la familia, comienza a agradecer, comienza a decir las cosas buenas que quizás vivieron, trae a memoria quizás los viajes familiares y todo lo que los padres hicieron a favor de él. Y en sus cartas, la mayoría de soldados, cuando ya están preparados, cuando ya están listos y saben que van a la batalla, escriben cartas a su familia saludándolos y ya como dando un tono de que ya no se van a volver a ver. Y cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, podemos encontrar ese mismo tono en cada una de ellas. Y si usted se da cuenta, aquí en este versículo que leímos, tiene un encabezado. Se da cuenta que dice: en esto pensad. Pablo está trayendo algo a la iglesia y quiere darle un consejo a la iglesia por medio de estos dos versículos que acabamos de leer. Hay dos formas en que podemos aplicar estos dos versículos a la vida cristiana o a la iglesia. El primero tiene que ver con el pensamiento. Los pensamientos, lo que traemos a nuestra mente. La mente es poderosa y el pensamiento es también poderoso. Los pensamientos negativos pueden venir a destruir la vida de alguien sin que nada le esté pasando. El pensamiento que usted formula en su mente puede llegar a hacerse una realidad cuando ese pensamiento está constante y está en su mente y usted no lo puede controlar. Yo sé que yo ya les conté mi historia de hace 4 años, cuando yo pasé algo similar con mi mente, con el pensamiento. Recuerdo que cuando fui al doctor y me dijo: tú no estás bien, te ves bien externamente, pero internamente no estás bien. Y empezó a darme unas palabras que mi mente comenzó a maquilar, comenzó a trabajar. Y el doctor dice: si no te cuidas, que el azúcar alto te va a hacer esto, te va a hacer lo otro, vas a empezar a sentir en tu cuerpo sensaciones, que se te va a adormecer,
tus brazos, tus piernas, que vas a perder la vista, que si no cuidas tu colesterol vas a resultar con tus arterias tapadas, vas a tener falta de aire, no vas a poder respirar bien. Y empezó el doctor a decirme las consecuencias de no cuidarse bien saludablemente. Y yo en ese momento lo absorbí todo. Yo vi que no estaba bien, mis niveles no estaban bien. Yo sabía que tenía que hacer un cambio, pero lastimosamente la mente se comenzó a apoderar el pensamiento de mi cuerpo. Y dicho y hecho, una semana después de que había ido con el doctor y él me había dado eso, comencé a sentir hormiguero en las piernas, en los pies. Comencé a sentir que cuando caminaba me fatigaba. Comencé a ver borroso. Comencé a experimentar cosas en mi cuerpo que nunca había experimentado. Estuve aquí predicando y sudaba, mi espalda sudaba y a veces sentía como que me iba de lado. Yo decía, y empezaba yo a orar y decía, Señor, pero ¿por qué? Si yo estaba bien, si antes de entrar al doctor yo no sentía nada, yo no tenía ningún dolor, ningún síntoma, ¿por qué es que ahora yo estoy sintiendo eso? Y hacer la historia corta, recuerdo que en el 2016, cuando era el día de feriado, Memorial Day, me desperté a las 3, 4 de la mañana con la mitad de mi cuerpo dormido. Y es una sensación que no se la deseo a nadie. Y yo me desperté y me quedé despierto, acostado, pensando, despierto a Claudia, no la despierto, me voy al hospital solo o no me voy. Y me atreví, la desperté y fuimos al hospital y me entraron de emergencia y me hicieron todo tipo de exámenes de sangre y de todo y máquinas y me dijeron, no tienes nada. No tienes, estás limpio, no tienes, tus arterias están bien, no tienes nada, todos tus niveles ya están bajando. Yo decía, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sabe por qué? Porque yo había dejado que el pensamiento se apoderara de mi cuerpo. Y lo que nuestra mente comienza a formular, créame, se hace una realidad. Comienza a formarse y comienza a hacerse. Y hasta que un amigo me dijo, no tengas pena, Dios está bajo control, dormí tranquilo, acostate, orá y dormí tranquilo que vas a despertar bien. Y cuando yo tomé control y autoridad y le dije a mi cuerpo, no más sentimientos, no más síntomas, no más de eso, hermanos, todos comenzó a disiparse y a irse. Y gracias a Dios no tengo nada. Acabo de ir al doctor el año pasado en diciembre y me dice, estás muy bien, todo está bien. Lograste anivelar todo lo que tenías que controlar. Pero digo esto, hermanos, como ejemplo de cómo es que la mente trabaja, el pensamiento puede llegar a apoderarse. Yo no sé si usted ha pasado algo así. No sé si a usted le ha pasado eso, que el pensamiento puede llegar a apoderarse de sus hechos, de su cuerpo, y llegar a tener cosas que nunca ha experimentado. Y por eso podemos analizar y podemos ver que aquí Pablo le aconseja a la iglesia, le dice que piense, que agarre el pensamiento y que ponga atención a las cosas buenas. Por eso Pablo aconseja, dice que debemos de pensar en lo que es verdadero, en decir la verdad, en hablar la verdad, en todo lo que es honesto, en la honestidad, en no tratar de engañar a los demás, sino que hacer lo justo. Pablo ahí en el verso 8 habla de lo puro, lo que es lo puro en la vida de una persona. La amabilidad menciona él y dice, pensad en lo amable y pensad en todo lo de que es de buen nombre. Ese es el consejo que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Filipenses, de Filipo. Hermanos, hay hogares que se disuelven por el pensamiento. Hay esposas que se formulan teorías y comienzan a ver al esposo y comienzan a pensar, este está con otra. O él, o viceversa. Y el pensamiento comienza a tomar control y ya no hay paz en el hogar.
o ya no hay paz con los hijos, o ya no hay paz en todo lo que hacemos. En el trabajo el jefe puede formularse pensamientos negativos y pensar y decir, estos no trabajan cuando yo no estoy, o estos no hacen la producción que necesitan hacer cuando yo no estoy, y comienzan a ver esos pensamientos negativos. Por eso es que el apóstol Pablo, y por eso es que podemos aplicar acá en la palabra de que el apóstol le dice a la gente de Filipenses, de Filipo, que piensen en lo positivo, que su mente esté llena de cosas positivas. Y ese es el mensaje que podríamos decir para la iglesia Esmirna o la iglesia del siglo XXI, que nuestra mente esté llena de cosas positivas. Los doctores, a alguien que le han determinado una enfermedad terminal, a alguien que le han detectado un cáncer, un tumor, algo que ya es terminal, le dicen, no te juntes con gente negativa, júntate con gente positiva, gente que a lo mejor te va a ver muy mal, pero le va a decir, te ves muy bien. Gente que le va a llenar su pensamiento con algo positivo y no con cosas negativas. La segunda forma que vemos aquí en que podemos aplicar esta palabra es en el sentido cuando vemos la etimología de la palabra pensar. Cuando usted va al diccionario y busca la etimología, o sea, la raíz de la palabra pensar, esto quiere aplicar a que usted va a pesar algo. Usted lo va a poner en una balanza y lo va a pesar para determinar un final, para decir esto sí, este está mejor. Como cuando va al mercado y pide una libra de arroz y se la ponen ahí y usted está viendo la balanza y le está, bueno, ahora ya no es así, pero en los tiempos de mi abuelita era así. Y le decía, no, échale más, mira, la aguja todavía no llega a la libra. Y la persona estaba ahí viendo que esa balanza pesara la libra. El contexto o el contenido o la definición, la etimología de la palabra pensar, eso quiere decir que va a comparar en pesa algo que pueda pesar menos o más, y de ahí sacar una determinación. Cuando yo era niño, hace muchas lunas atrás, cuando yo era niño, mis pasatiempos, y quizás aquí hay unos como Miguel y Gerson y otros de mi generación, nuestro pasatiempo era salir a cortar mangos, salir en la bicicleta, andar con los amigos en el campo de fútbol, y eso era nuestro pasatiempo, jugar en la calle. Pero vivimos en el siglo XXI, donde ya hay muchas distracciones. La televisión para nosotros en aquel tiempo, si bien tardaba 30 minutos en que la imagen saliera, blanco y negro, solo habían 3 canales en el aire, y los 3 canales eran más noticias que otra cosa. Entonces no nos interesábamos, por lo menos yo no me interesaba mucho en ver televisión, porque no miraba atractivo hasta que empezaron ya a salir caricaturas. Pero hoy vivimos en el siglo XXI, donde la tecnología ha explotado, donde ya hay mucha distracción, donde desde la música, el entretenimiento, el cine, las películas, las novelas, todo eso ya ha acaparado la mente de la persona. Y hemos llegado a un punto donde debemos de aplicar este pasaje, esta palabra de pensar, debemos de aplicarla a nuestra vida. Porque las redes sociales y todo eso ha acaparado nuestro pensamiento y ha adormecido a muchos cristianos, donde ya no tienen sensibilidad y se han convertido insensatos a la palabra de Dios o a la vida espiritual. Y por eso aquí podemos analizar y podemos aplicar esto a que Pablo le dice a la iglesia que debemos de aprender, cuando dice pensad en esto, debemos de aprender a balancear qué es bueno para nosotros.
entre todo lo que hay. Por eso él escribe en otra epístola donde él dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aquí en este pensamiento podemos deducir y analizarlo y decir de que el apóstol está aconsejando a la iglesia cuando dice pensad en esto, o sea, balancear tu actitud, balancear tus acciones, balancear lo que tú vas a hacer antes de hacerlo, antes de que te arrepientas y digas, ay, jole, ¿qué hice? Por eso mire lo que dice ahí en el final del verso 8. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si lo que usted va a hacer es digno, si lo que usted va a hacer es algo que la gente va a decir, qué bueno este hermano, ayudó a la viuda, ayudó al pobre, hizo esto y lo otro. Entonces Pablo dice, hacedlo. Pero si al balancearlo vamos a ofender al hermano, vamos a causar dolor al padre o a la madre, vamos a ofender a alguien, entonces tenemos que detenernos y saber lo que dice la palabra, no hacerlo, no hacerlo. Si hurtar no es digno de alabanza, o sea, robar no es digno de alabanza, pegarle a alguien no es digno de alabanza, robarle a alguien lo que no es suyo no es digno de alabanza. Todas esas cosas son las que el apóstol, en otras palabras, le está diciendo a la iglesia. Pesen las cosas que van a hacer, mídanlas y den cuenta si vale la pena o no. Y esa misma aplicación se la podemos hacer a la iglesia de hoy en día, a los creyentes del siglo XXI. Debemos de cuidar, debemos de tener ese cuidado de las cosas que vamos a hacer, de las cosas que van a salir de nuestra boca, de nuestras acciones, para que nosotros no después tengamos que arrepentirnos de lo que acabamos de hacer o decir. El apóstol Pablo fue muy enfático en su amonestación a la iglesia y en su consejo a cómo la iglesia debía de actuar. Y por eso él aquí le dice a los hermanos, piensen, pensad. Y como dije, lo aplicamos en dos formas: tener un pensamiento positivo, un pensamiento que le ayude a sobresalir en la vida, tanto espiritual como en la vida material. Porque si usted vive pensando y diciendo, yo soy un fracasado, mis papás siempre vivieron pobres y yo soy aquí y yo nunca voy a llegar allá, y si usted sigue pensando de esa manera, nunca va a salir de allí, porque ese va a ser su pensamiento. Pero si usted dice, como dice Pablo en el verso 14, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si su pensamiento es eso, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted va a salir adelante. Por eso nos gusta ese canto, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, tú me has dado el existir. Amén. ¿Cuántos pueden testificar de eso? De que Dios es su pensamiento, de que Cristo es su vida. Y como dije, el siguiente punto es de que debemos de poner nuestras acciones en balanza antes de actuar, antes de hacer algo, antes de poner un mensaje en las redes sociales que se vaya a divulgar por todos lados. Ayer platicábamos tuve una junta de líderes de Royal Rangers, y uno de nuestros líderes decía, yo ya borré a muchos de mi lista de amistad. Y le preguntamos, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Es que se ponen a hablar de política y a tirar aquí y allá y todo eso, y no tenemos nada que hacer con la política. Bueno, tiene razón, pero cada persona tiene su opinión a la misma vez. Entonces, antes de hacer algo así, debemos de medirlo, debemos de pesarlo, dice Pablo. Antes de poner cosas que nos pueda ofender a alguien, debemos de pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo amable, en lo puro. Y si podríamos
parafrasear, para no agregarle en todo lo que es, como dice la palabra, en los frutos del Espíritu, en lo alegre, en lo gozoso, en gozarse, en hacerle el bien a los demás. Ese debe ser nuestro enfoque de pensar en lo que el Dios quiere. Debemos de medir entonces y balancear lo que vamos a hacer antes de hacerlo, para que no caigamos y después digamos, sorry, lo siento, no quise ofender. Por eso debemos de tener, el apóstol le aconseja a la iglesia. Yo no sé qué problemas tuvo la iglesia profundos, que el apóstol los amonestó en varias formas, los aconsejó, les agradeció. Ahí podemos ver en este mismo capítulo 4 cómo les agradece por las ofrendas que ellos enviaron por su persona, y les agradece porque ellos se preocuparon de él aún cuando estaba en la cárcel. Podemos ver que el apóstol tiene diferentes tonos, pero en algunos tonos él los amonesta, y aquí él los aconseja. Pensad en lo que es bueno. En otras palabras, midan bien lo que van a hacer. Pónganse de pie en esta hora. Ese fue el consejo del apóstol. Pensad, ponerlo en balanza. No sé cuál aplicación le gusta más a usted, pero las dos combinan, las dos hablan a nuestra vida. Y que este año seamos sabios, o más sabios de lo que hemos sido en otros años. Que podamos recibir y percibir el consejo de la palabra que Pablo da a la iglesia de Filipenses o Filipo. Y en esta hora yo no sé cuál es su situación. Quizás han venido pensamientos negativos a su vida. Quizás el enemigo se ha querido apoderar de sus sentimientos. Bueno, en esta hora la palabra dice que piense en lo positivo y rechace todo pensamiento negativo, porque a la misma vez balancee sus acciones y lo que va a hacer o lo que va a decir. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, que bendigas una vez más cada persona, cada joven, cada hermano que está aquí. Queremos, Señor, tener un pensamiento positivo, una actitud positiva, especialmente a las cosas espirituales. El enemigo viene muchas veces y se apodera, Señor, de ese pensamiento de la mente. Pero como dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, nos ponemos cada uno en tus manos. A los jóvenes, Señor, que están en escuela, que están, Señor, sobresaliendo en sus grados, te pedimos que tú les ayudes y les des la sabiduría que necesitan, Señor, cada día para enfrentar, Padre Santo, en la escuela las adversidades que el enemigo muchas veces pone en el camino de cada uno de ellos. Aún los niños, Señor, vivimos en tiempos críticos donde los niños también han sido expuestos, Señor, a todas las artimañas del enemigo a través de las redes sociales y a través de la tecnología, que es muy buena, pero también puede, Señor, causar daños espirituales a muchos. Te pedimos que nos ayudes, que de aquí en adelante sepamos, Señor, balancear nuestras acciones antes de actuar, para que podamos ser personas aprobadas, para que tú te goces, Señor, de cada una de nuestras acciones que hagamos en nuestra vida cotidiana. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor.